Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Soraya Quintana. Este es su segmento Milagros en mi vida. Y hoy, pues, como nos tiene acostumbrado Soraya, invitados especiales. Hoy no es la excepción, así que Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Mucho gusto a todos los que nos escuchan alrededor del mundo, en cada lugar, en cada latitud. Estamos aquí muy contentos. Hoy lunes y ya casi empezando el mes de marzo. Y tenemos como siempre sí, invitados especiales, de verdad, artistas que nos hablan de milagros, de muchas situaciones y de temas interesantes. Hoy tenemos, y como dice el dicho, acá también en España, donde estamos, lo bueno se repite. Así que hoy tenemos invitado de nuevo este año al poeta Juan Colón desde República Dominicana. Él es de Baoba del Piñal. Él nació allí, es educador en ciencias sociales y, bueno, ha escrito cantidad de libros que son los que escuchan los niños y estudian todos esos niños y estudiantes y de bachillerato en República Dominicana. Él nos estará explicando un poco, vamos a hacer hoy como un diálogo, pero sin más preámbulos, vamos a saludarlo. Él está en República Dominicana. ¿Cómo está, poeta? Pues muy bien, Soraya, contentísimo de participar en tu programa contigo, que ya nos une una amistad más allá de lo literario, más allá de la poesía. Sí, Y bueno, que tenemos un próximo encuentro que me tiene lleno de entusiasmo. Vamos a estar por allá por Italia, pero avanzamos más adelante de esta. exacto. Vamos a contar esa buena noticia, ese secreto más adelante, sí. Estaba leyendo la, la biografía y realmente es súper interesante poder ver cuánta cantidad de libros que ha escrito Juan Colón, y que no solo que ha escrito, sino que lo bonito de ese milagro, como el tema de hoy, ¿no? El milagro de ser escritor, de saber que esos libros los están leyendo diariamente tantos estudiantes, ¿no? En las escuelas, en los colegios. Cuéntenos cómo sucedió ese milagro porque todo escritor, nosotros que somos escritores, queremos que nuestros libros estén en todas partes, ¿no? Y que lo lean, que sea cátedra diaria. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Bueno, pues acá se inició un plan decenal de educación en 1993 y entonces el programa PNUD, Programa de las Naciones Unidas, evalúa los textos que hay en la República Dominicana y desde entonces se encuentra que dos de mis libros se acogían a la propuesta curricular y bueno, ya para 1996 aparecemos en la lista de los libros a utilizar en la República Dominicana, ya oficial, los gobiernos, los diversos gobiernos hacen licitación, ganaron algunos de nuestros libros, y eso explica en parte el por qué en toda la geografía de la República Dominicana por más de 20 años han utilizado nuestros libros de texto. En este momento ha habido una transformación curricular y entonces se está viniendo ya a los libros digitales y eso, y igual estamos inmersos en ese proceso, vamos a ver qué pasa. Pero, Wow, pero sí, es sí, un gran sí, trabajo. es tan bonito que uno pueda vivir de lo que uno le gusta, de lo que uno desea, de lo que hemos cultivado siempre. Y para mí de Exactamente. verdad es una grandísima satisfacción. Exactamente, ese es el punto que quería tocar, ¿no? Porque ese es el milagro de poder vivir de lo que nos gusta. Y no creo que a nivel mundial no todo el mundo puede lograrlo. Yo creo que parte de lo que está sucediendo en el planeta Tierra, como dicen, en personas que están tristes o amargadas o complicadas porque no pueden desarrollar lo que ellos quieren o sus talentos, sino que están trabajando en algo que no les gusta. Entonces Así es. sí, a veces tenemos la idea de que
Y mucha gente, por lo menos acá en el lugar donde estamos, bendecimos España y bendecimos Europa, pero a veces la palabra milagro tiene una connotación como que la gente no lo acepta muy bien, porque dice, bueno, pero milagro eso era antes que sucedía, o cómo le vas a llamar milagro, pero yo creo que en medio de situaciones que estamos viviendo, el poder vivir de lo que nos gusta y como artista, yo creo que eso es un milagro, porque a nivel mundial, y cuando vemos la historia, que es lo que usted se encarga de estudiar, de leer la historia, la geografía, de estudiar todo eso que es tan profundo, vemos que no todo el mundo pudo disfrutar de lo que hacía. Cuando vemos los pintores, ¿no? Que es lo que yo leo en la historia, eh, muchos pintores no pudieron disfrutar, ni siquiera de pronto vender un cuadro. Los que después Fíjate. sus familiares fueron los que vendieron un cuadro y disfrutaron, pero ellos lucharon muchísimo para hacerlo. Yo tengo en mi abuelo fue así. La historia de mi Sí, abuelo fue así un escultor y pintor excelente, pero nunca vendió un cuadro en su vida. Se dedicó a otras cosas, no lo desarrolló. Entonces, sí, sí. creo que de generación en generación tenemos que ir avanzando y a mí eso me agrada mucho ver cómo alguien puede desarrollar ese arte, pero no solamente en su tierra, porque a veces dicen, no somos profetas en nuestra tierra, pero usted él le ha tocado ser profeta en la tierra que allí pueda trabajar, pero también en otras latitudes. Entonces, como hablábamos el año pasado en el primer programa de cómo ese libro de Milagro de la Luz y también el de La voz en el silencio, ¿verdad? Me dice que, ¿cómo Las es? manos del silencio, sí. Las manos del silencio, perdón. Ok. Cómo triunfaron en Italia, ¿no? Y nos contaba de ese suceso tan bonito que a pesar de llegar a un país como Italia, que hay otro idioma, aunque son parecidos de la misma Sí, raíces, sí. la lengua, pero no es el mismo, ¿no? Y cuéntenos cómo se hace, me imagino, un poquitito cómo se hace eso, porque muchos escritores nos están escuchando y Sí, escucharán sí. también el programa, está en directo, pero lo van a escuchar diferido por el Sí. horario. ¿Cómo un escritor triunfa? ¿Cuáles son esas perlitas de valor? Eso que necesitamos saber para poder triunfar. Bueno, Miguel Ángel decía, allí donde el alma no actúa con las manos, no hay arte. Entonces pienso que la primera condición en cualquier oficio que vayamos a desarrollar es la pasión, es la entrega, es ese 99% de sudor, de esfuerzo, de lágrimas y quizás el 1% de inspiración. Probablemente se necesite esa parte quizás que tiene que ver con el azar. Carlos Marx, el científico más connotado, o uno de los científicos más connotados del siglo XIX, pero el autor del materialismo histórico, decía que el azar juega una categoría histórica y efectivamente le podemos llamar a eso que él llama azar, podemos llamarle milagro, podemos llamarle circunstancia, podemos llamarle ese elemento que no siempre dominamos y probablemente sí, o sea, se necesita un poco de la suerte, quizás, pero sobre todo mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que mis primeros libros de poemas, yo lo publiqué cuando era un adolescente, hace 30 y tantos años, el primero, 1991, ya no recuerdo ni que estaba nacido para esa época. Entonces, desde entonces, publiqué 3 libros de literatura. No puedo callarme, Raíces de mi alma y un libro de relatos titulado Giocondo mío. Pero eran los libros del adolescente, el que adolece, el que no tiene conciencia. Y luego me dije, no voy a publicar, déjame, pero desde entonces comencé, bueno, comencé no, yo siempre he sido un buen lector
a leer con mucha seriedad, de modo sistemático, a hacer estudios. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay un año que dije, no, yo voy a estudiar filosofía, y comencé estudiando desde los presocráticos, en los posocráticos hasta la actualidad, y así, y siempre he amado el conocimiento, y entonces siento que pongo, donde pongo mis manos, pongo el corazón. Hago las cosas con muchísima pasión, y para mí escribir es una de las cosas que me da más satisfacción. Cuando escribo un poema y dentro de ese poema siento que hay un verso que vale la pena, ya me siento justificado. Entonces, siempre he dejado cualquier otra cosa, cualquier elemento de diversión por la literatura, por un buen libro. He dejado actividades sociales, he dejado fiestas por quedarme leyendo un buen libro, y entonces, pero no es sacrificio, es que lo disfruto. Es que leer para mí es un antídoto, es una vitamina, me fortalece. Y entonces los rusos dicen, el arte de escribir es el arte de leer. De tal manera que no se puede ser un buen escritor si antes no se es un gran lector. Y pienso que ahí radica un poco ya luego todo de alguna manera conspira para ir en esa misma línea. Yo soy una persona de ciencia, pero creo que en la metafísica hay que darle también un espacio en el devenir del ser humano, y eso pienso que tiene que ver mucho con el milagro de la luz, y del por qué ese título y por qué siento que hubo efectivamente un milagro de la luz en ese libro. Bueno, hay varias cositas allí que vamos a, a hablarlas, ¿no? Por lo menos es verdad, necesitamos, y hablaba algo de mucho esfuerzo y lágrimas, y es verdad, yo creo que necesitamos el esfuerzo, el saber que para lograr algo necesitas ir más allá, dar ese paso extra, Así es. caminar esa milla extra que muchas veces no, la gente no quiere hacer el sacrificio extra, ¿no? Sobre eso. Y coincidimos en eso de que eh, muchas veces yo prefiero y prefería y seguiré prefiriendo quedarme leyendo un libro, analizando, estudiando algo que ir a una fiesta o algo. Yo Sí, creo que tenemos ciertas características los escritores, ¿no? Que somos sí, muy sí. analíticos. Y cuando vemos algo, todo lo analizamos, lo profundizamos y vemos cosas que otros no pueden ver, y yo creo que ese es el don que Sí. nos ha dado, yo lo sé que es el creador de que nos ha dado ese don de poder transmitir con palabras y para poder llegar a otros y que Así es. otros vean. Naturalmente, Soraya, no basta con leer. Un escritor tiene que familiarizarse con muchísimas cosas. Es necesario escuchar la voz de los que no tienen voz. Es necesario interactuar ir al mercado, escuchar las voces campesinas, escuchar las voces urbanas, estar en el medio, viajar. A mí me encanta viajar. Siento que cada viaje para mí es como si leyeras una gran enciclopedia, porque interactúa con culturas, con gastronomía, con modo de vida, es totalmente diferente, y eso enriquece. El lector, el escritor absorbe su medio, y mientras más medio tú tienes la oportunidad de conocer, de tocar, pues va a tener mucho mayor riqueza, tu acervo va a ser muchísimo más rico. Y pienso que sí, que un escritor tiene que alimentarse, no solo ser un ratón de biblioteca, como se dice, sino también escuchar la voz del pueblo, las necesidades, conectarse con la historia, con los momentos que se está viviendo. El escritor tiene que ser un rebelde también, por eso se considera siempre el escritor como un revolucionario, aunque se llame Borges, porque por muchísimas razones, entre ellas también porque crea belleza. Y la belleza, y sobre todo la poesía, es eso que nos da ese sentido de trascendencia y de alguna manera justifica la existencia humana. Esa es la trascendencia del arte en sentido general. ¿Cómo pudiéramos hacernos sin la música clásica, sin
sin el bel canto, de alguna manera, pues, desnuda lo que es ese sentido espiritual y esa grandeza, y nos recuerda que el ser humano no solo es materia, sino también espíritu. Y si en algún momento de la historia el arte, la poesía es necesario, es justamente porque estamos viviendo en una época de mucho pragmatismo, esto que se llama posmodernidad, pensamiento, ideas líquidas, pensamientos líquidos, es que en una época con muy pocos valores o que no se aprecian los valores, que parece que hablar de valores es un anacronismo, y entonces nosotros que venimos de unas raíces, digamos, espirituales y morales fuertes, y que queremos que nuestros hijos dejar El volumen, es más importante. Perdóname que estaba entrando una llamada ahí. ¿Se sigue no se escuchando bien? preocupe. Bueno, Ahora se escucha bien, sí. ok. Bueno, pues estoy abierta a tus preguntas. Sí, es verdad. De acuerdo en el sentido de que tenemos que en estos tiempos hablar, el escritor tiene que hablar, tiene que comentar, tiene que conectar, tiene que expresar. Y el escritor, tenemos una gran tarea como escritores, como comunicadores, porque el escritor es un comunicador. Es verdad, comunicamos lo que la otra persona en el mercado, en la plaza, a donde vayamos, ellos no pueden hablar, nosotros somos esas voces para hablarlo a través de los libros, de acuerdo en Así es. ello. Sí, sí. Sí, y de poder ser sensibles a lo que está pasando, porque estamos viviendo un tiempo de metaverso, de situaciones difíciles, de que no sabes, de que la gente no sabe a dónde va, de que están sumergidos en una máquina, en un juego, no interactúan entre los seres humanos. Y estamos viendo, cuando analizamos eso, si lo vemos, sabemos que el final no va a ser bueno, pero muchas personas no Así quieren es. escuchar eso. Cuando se lo dice, la gente dice, ay, no, no hables cosas negativas. Ay, no. Entonces yo digo, bueno, voy a hablar a través de los libros, a ver si de esa manera la gente escucha, porque no queremos entender que estamos viendo a un declive como sociedad, porque no queremos comunicarnos unos con otros, no queremos hablar, queremos simplemente pasar mensajes de WhatsApp o simplemente hablar lo mínimo a través de un ordenador, de un computador y listo. Y necesitamos los abrazos, necesitamos escucharnos, necesitamos Soraya, comunicarnos. Soraya, yo te decía que me interesa como este diálogo, que es verdad que tú eres la entrevistadora, pero que si me lo permites te hago alguna pregunta Claro, también. no es que íbamos Por a hacer un ejemplo, diálogo, claro, me tú puedes eres hacer me preguntas. preguntaste de mis éxitos, pero tú eres una bestseller. ¿Cómo se llega a ser una bestseller? Bueno, eso se hace se hace un, un proyecto de Sí, pre-lanzamiento, que es lo que estamos haciendo ahora también, por lo menos con mi libro, este libro que no ha salido, pero ya se está vendiendo. sí, Es una preventa, un pre-lanzamiento de este libro que se llama Sacerdote, donde va a sí. participar también, Jorge está participando y muchas personas alrededor del Sí. mundo me están dando su opinión. Entonces, es un proceso de pre-lanzamiento en donde tienes que comunicarte y eso es algo que yo antes no lo sabía. Pensamos que eh, a ver, un ejemplo, una panadería va a abrir en la esquina, ¿no? Entonces ella Ujú. empieza a hacer una preventa, ella empieza a poner un cartel, a Ya, avisar que viene el pan, que van a abrir el negocio, reparte flyers. Eso es un prelanzamiento del libro. Y esa es la ya. manera que hay que hacerlo para que la gente se entere. Pero nosotros pensamos que tenemos que tener todo listo para ir a lanzar el libro. Y no es así, hay que hacerlo antes. Es como cuando la madre tiene el bebé, ella dice, bueno, nosotros yo he tenido dos, y voy, yo tengo la fe de que el bebé va a nacer, pero ya yo le he comprado
la cuna, la ropita, las cosas, todo, es Claro. un pre-lanzamiento. Sí, Entonces, así sí, es que se llega a poder lograr que ese libro llegue como un cohete, rápido, sí, porque sí, si no vamos lento, ¿no? Entonces sí, hay sí. maneras y así que podemos llegar, es un secreto para poder llegar a, a Bueno, eso, sí. no, me sigo siendo el entrevistado. Y entonces Gracias, eh, gracias. es, es muy bonito, ¿no? Lo que quiera preguntar, aquí es un diálogo. Y me gusta cuando podemos hacer estas conversatorios y el diálogo y las entrevistas de esa manera, porque pasa el tiempo muy rápido y la gente me dice, ya, se acabó. Y después, y sí, porque cuando estás cómodo, pues el tiempo pasa rápido. ¿Verdad? Así Cuando es. estás incómodo, 5 minutos parecen una eternidad, Sí, pero sí. esa es la idea, ¿no? Además de que podamos, yo creo que nos quedan muchos temas allí que teníamos que continuar otro programa, porque hablaba algo de la metafísica que yo en mis tiempos, hace 30, a ver, sí, bueno, casi 30 años atrás, tengo 55. Yo creo que ese es un paradigma también que he roto porque las mujeres no nos gusta, muchas no les gusta decir la edad. Y yo dije, yo voy lo primero que le cuando llego a una reunión de mujeres, lo primero que digo, tengo 55 años. Y ahí le tumbo a todo el mundo toda no, ese paradigma de que las mujeres no dicen la edad. Entonces, hace muchos años yo incursioné en eso, me dieron un librito, mi suegro, que en paz descanse, ya murió, mi ex suegro, me dio un librito y yo empecé a leerlo, pero al final cuando lees la Biblia, te das cuenta que ese era un pedazo, la metafísica un pedacito de la Biblia sacada. Es como un contexto sacado de donde Sí, dice que la palabra tiene poder, por supuesto. Y nosotros sí, trabajamos con palabras. Qué importante ser un escritor, ¿verdad? Porque tú sí, puedes sí, dar vida en un libro o puedes también dar muerte con un libro, que los he visto, ¿no? Que te sí, hablan de sí, cosas terribles. Entonces, qué interesante es eso de poder dar vida, ¿no? A través de un libro. sí, Y bueno, nos quedan unos minutitos, pero yo quisiera que pudiéramos hablar cómo se triunfa en Italia, cómo se llegó a eso. Sí, porque muchos escritores y alumnos, ellos están pensando, ¿cómo hago para que una editorial se fije en sí, mí, me haga una propuesta, quiera lanzar mi libro? Yo veo que, y me adelanto un poquito, no es de un día para otro. Tiene que ver atrás un sí, trabajo claro. de esfuerzo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, bueno, yo te señalaba que eso hace más de 30 años que escribí esos primeros libros de literatura y que desde entonces me dediqué a crear una obra, digamos que desde mi punto de vista alcanzara clásica, que alcanzara un trabajo de mucha seriedad, de mucho sudor. Y tenía esa obra ahí, a veces publicaba en las redes sociales unos que otro poema. Afortunadamente, la tecnología nos permite llegar muy lejos, muy lejos. Eh, y además te permite multiplicar. Yo recuerdo, yo tengo un poema, por ejemplo, que publiqué una vez y llegó a tener 98,000 views. Y sin embargo, la edición de un libro en la República Dominicana son 1,000. El máximo normalmente que se hace en un libro de literatura son 1,000. Y entonces fíjate cómo, pero para tú vender 1,000 libros de literatura tienes que sudar. Y sin embargo, fíjate cómo Exactamente. llega. Bueno, hay una asociación en Italia, en Valle de Aosta, llamada Uniendo Raíces, coordinada por una dominicana ilustre que se llama Miguelina Valdera y una amiga genial mía de nombre Marisol, que insistía mucho para que Uniendo Raíces me llevara a, obviamente porque conocía ya de mi poesía, y efectivamente hicimos un recital a dos voces en un castillo en Valle de Aosta. Y entonces se da el recital, participaron muchos italianos, algunos latinos, y yo me doy cuenta, ahí estaba un editor.
y me doy cuenta el entusiasmo y cómo recibieron la poesía, y incluso teníamos una cena a las 11 de la noche y prácticamente se nos va la cena porque el público no quería irse, y se creó una empatía muy bonita. El editor se dio cuenta y entonces luego habló conmigo y me dijo que hiciéramos una antología de mi poesía. Hay un poema, cuando llego me doy cuenta que el recital se está promocionando los carteles con el milagro de la luz. Me pregunto por qué. Y entonces me doy cuenta que sí, que hay un poema que termina así. Tú no, o sea, tú eres el milagro de la luz. Bueno, está por ahí. y, y cuando se pone en circulación este libro, sí ocurrió el milagro. Te cuento, por ejemplo, que en la Biblioteca Regional de Valle de Aosta, ellos decidieron grabar, la biblioteca decidió grabar el recital y lo subió a su plataforma en YouTube. Pues. Nos vamos a Milán y en Milán hay un restaurante que nos ofreció que se hiciera allá y ellos le hicieron el brindis incluso a todos los invitados. De ahí se va un grupo para Venecia, nos vamos un grupo desde Milán de personas que nos acompañan, incluyendo gente ligada al mundo de la moda, muy entusiasmado con lo que estaba ocurriendo con la poesía. Lo presentamos en la Universidad Ca' Foscari, que el prólogo de esa obra lo había hecho una profesora de ahí, y ya luego nos reciben en otros espacios con música dominicana. Y bueno, para resumirlo de alguna manera, no estaba contemplado en recitar hacerlo en Roma, y el Hotel Cavoy de Roma, un hotel 5 estrellas, pidió que el recital se hiciera allá. Wow. Entonces yo digo, ¿qué está ocurriendo? O sea, fue todo. Y en esa ocasión ya luego concluí el periplo en Madrid y tú fuiste testigo de lo hermoso que fue esa actividad también, que casi tienen que echarnos de la universidad porque el público no quería abandonar el lugar, que nos quedamos ahí y se vieron que pedirnos el local. O sea que... Bueno, tenemos, sí. Poeta, tenemos solo 3 minutitos porque ya parece mentira, se nos va el tiempo, pero yo quería felicitarlo de porque va a ser padrino en la feria de Brindisi en Italia y eso es un honor. Y sí, yo sí. pienso que esos son los milagros que el Padre hace al esfuerzo. Yo Sí, siempre sí. lo digo y siempre le digo a mi amiga, a mis hijos, el Padre bendice el esfuerzo. Sí, sí, Cuando sí. somos diligentes, cuando nos esforzamos, cuando hacemos las cosas bien, cuando respetamos los valores, cuando vemos, somos la voz del inocente, del que necesita. Sí, Yo creo sí. que ahí es donde vemos que el Padre nos pone las conexiones divinas. Entonces, Y hemos hecho esas mira, conexiones. perdóname, ¿cómo sigue el milagro? Resulta que yo me doy cuenta que hay un festival que se hace en la ciudad de Milán cada año, dentro del cual se organiza un concurso. Y yo decido participar porque ya me doy cuenta que hay una conexión. O sea, sobre todo muchos jóvenes, jóvenes italianos, como estaba traducido al italiano, se me acercaban. Mucha gente me invitaban a cenar a su casa y yo siento esa empatía y esa fuerza que ellos le están dando a esta poesía y decido participar, no con todo el entusiasmo porque todos sabemos cuando una obra es traducida lo que pierden. Y bueno, con tan buena suerte que nosotros ganamos, es el único latino que ha ganado el primer lugar en ese concurso internacional de la poesía Ciudad de Milán, que fue en el mismo año que puso en circulación El Milagro de la Luz. Y ahora, el 2023, con esta noticia que yo me la tengo media guardadita todavía, pero que ya te lo he señalado. Pero ya lo vamos a adelantar. En Italia se hace esta feria del libro y entonces me han invitado como con ese honor de ser el padrino nacional e internacional de esa feria. Un grandísimo honor que no tendré nunca cómo pagarle a Italia y todas las personas que han estado involucrados en esta. Qué bien, pues allá nos vamos a ver con los alumnos porque así lo hace
lo hace Dios, va uniendo y yo cuando escuché dije, yo quiero eso y ahí vamos a estar con Dios mediante ya en la feria en abril 28, 29 y 30. Voy a celebrar en mi cumpleaños que es 28 con el favor de Dios y así que Ay, qué vamos a linda. ver allí. Lo celebraremos allá, Soraya. Pero sí, sí, Soraya, pero y pongo de un minuto, tú sabes que hoy es día de la independencia nuestra en la es República verdad, Dominicana. hoy, Sí, oh sí, my God, hoy estamos de fiesta, sí, 27 de febrero de 1844 fue proclamada nuestra independencia, a diferencia de los felicidades. demás países de Latinoamérica que se independizaron de España, nosotros lo hicimos, al menos en primer momento, de Haití, que nos ocuparon de 1822 a 1844, aunque en el 1865-63 comenzamos las batallas también contra España, porque en 1861 también nos ocuparon los españoles, o volvieron a ocuparnos, mejor dicho, y entonces se libraron las batallas de la que se llama en la historia dominicana Guerra de la Restauración. Entonces, si me lo Wow, permite, terminaré con un poema dedicado a mi país. claro, perfecto. Mi país es tan nuevo que su historia cabe en una canoa, en la hipotenusa del hambre, en un sueño amurallado, en los surcos de la sangre, en un amuleto, en un puño cerrado o en el alba de un 28 de abril. Mi país es tan nuevo que aún duele su parto, ya gatea, mas se ha alejado tanto de sí mismo que no encuentra su centro. Aquí el pasado es tan solo la aurora del futuro. Todos los vecinos son hermanos. Apenas comenzamos a mal repartir el pan y faltan tantos. Recién inauguramos la alegría a tambora y sudor. Nos duele un esclavo en el costado. Espantamos fantasmas y buscamos los dioses y marrones. Mi país es tan nuevo que la luna y el río recién mostraron sus raíces y aún carecen del comercio de la voz. Mi país es una primavera, tres cordilleras sostenida por una hamaca humana con su sexo violado cuando le abrieron los genitales al oro y quisieron sacarle los ojos al alba. Los senos son puntiagudos con la leche primera, con 3 meses de crepúsculo y los caballos salvajes de la mar, yendo a los instantes permanentes donde desfoga el alma. La noche apenas inicia su epopeya. Mi país es tan nuevo que aún tiene los ojos cerrados y olvidó escribir la historia del llanto. Wow, qué Gracias, bien. Bendecimos a República Dominicana. Tengo muchos gracias. amigos de allí y además de eso hay muchísima gente que creyente. Y eso me parece admirable para una nación y es maravilloso. Así que bueno, bellísimo. Hay ciertas partes me recordaban de cantar de los cantares en la Biblia, pero muy bonito. Así que muchísimas gracias por poder compartir ese poema y poder eh, hablarnos a nosotros los que queremos escribir y poder transportar ideas a través de las palabras. Así que bueno, nos tenemos que despedir porque ya los controles me van a, a señalar, pero bueno, tendremos que hacer otros programas porque hay mucho tema que tenemos que Bueno, vamos a contemplar. ver si hacemos allá en la Feria del Libro, en Brindisi, vamos a ver si hacemos un programa en vivo. Perfecto, claro que sí. Bueno, gracias Jorge por estar allí, gracias a todos los que nos escuchan. Un beso para todos de cualquier parte del mundo y seguimos el próximo lunes. Y gracias, poeta Juan Colón, por estar con nosotros. Un abrazo para Placer. todos. Gracias.